Daniel Ott es Master of Science en Ingeniería Ambiental de la ETH de Zurich y Master of Business Administration del Quantic School of Business and Technology. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando con y en Latinoamérica en temas relacionados con la gestión de residuos, recuperación de recursos secundarios, responsabilidad extendida del producto y economía circular. Desde 2013 es el gerente para América Latina de Reverse Logistics Group, que ofrece soluciones y servicios en las áreas de recolección, reciclaje y cumplimiento legal ambiental, facilitando así la implementación de modelos de economía circular. Bienvenidos a Podcast AHK. Denle clic al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, igualmente un gusto, muchas gracias. Me alegró mucho que estemos acá conversando un poco. Y bueno, el tema que nos trae a la mesa hoy es el SDDR, como le llaman ustedes, que ahora me vas a contar un poco. ¿Cómo funcionan y cuáles son las principales ventajas? Bueno, actualmente existen diferentes sistemas para la recuperación de envases, ¿no? Con base en nuestra experiencia como empresa que participamos de esos sistemas de depósito, devolución y reembolso, SDDR, y también unos estudios internacionales que existen al respecto, el SDDR es la forma más eficiente para recuperar envases de bebidas. Y funcionan que al momento de vender una bebida se agrega un depósito, un monto fijo por contenedor, por envase, y al momento de devolverlo, el cliente, el usuario, recibe otra vez ese depósito. Hay un reembolso de ese depósito que pagó el usuario final. Entonces, es como si estaríamos comprando la bebida, pero pedimos prestado el envase, ¿no? Posteriormente, los distribuidores de esas bebidas organizan la recolección y el reciclaje final de los productos que contienen esos envases. Los SDDR normalmente los establecen a través de normatividades que el mismo gobierno los emite, como también es el caso de Uruguay. Los resultados son claros. En Europa, por ejemplo, los países que no tienen un sistema de depósito llegan más o menos al 50% de recolección en los envases. Los sistemas con un depósito llegan a niveles por encima del 90%, ¿no? Y los SDDR no solamente ayudan a incrementar las tasas de recolección de los envases y evitan de esa manera que los envases lleguen a los océanos o a los rellenos sanitarios, sino también aumentan las tasas de recuperación de los materiales como tal. Genial. Y en base a lo que me estabas contando, que me mencionabas acerca de Europa, ¿cómo se viene desarrollando este tema en Europa? En Europa existen países con SDDR y sin SDDR. Históricamente los países nórdicos como Noruega, Suecia, Dinamarca vienen trabajando este tema desde hace muchísimos años, incluso empezaron en los años 70, 80. Países como Alemania, que también son pioneros y en el sistema que participamos nosotros como empresa, viene trabajando desde el 2003. Y en los últimos años, a raíz justamente de unas metas de recuperación muy ambiciosas por parte de una normativa a nivel de la Unión Europea, la directiva SUP o Single Use Plastics, se están exigiendo a los países el incremento de esas tasas de manera drástica, lo que está llevando a, digamos, más y más países adoptando esa medida para poder llegar a esas tasas de recuperación. La directiva incluye metas de recolección. Estamos hablando del 77% de las botellas de plástico que deben recuperarse hasta el 2025, incluso el 90%, si no estoy mal, hasta el 2029. Pero también hay metas de contenido de material reciclado, es decir, tienen que llegar a ciertos niveles de material reciclado dentro de botellas PET nuevas. Por ejemplo, el 25% de las botellas o del material que se usa para la fabricación de las botellas PET tiene que venir de material reciclado para el 2025, ¿no? Y por esa razón, para 2025, 2026 más o menos, la gran mayoría de los países en Europa van a tener SDDR para poder cumplir con esas tasas muy, muy altas.
Con los recientes desarrollos en Uruguay está generando las condiciones para desarrollar este tipo de sistemas y desde RLG sentimos que podemos aportar toda nuestra experiencia en el tema conjunto a CSI Ingenieros, nuestro socio local. Genial. Y una empresa como la de ustedes, ya con mucha experiencia y desde la perspectiva internacional, ¿cuáles serían las recomendaciones o las mejores prácticas que se deben de tener en cuenta en Uruguay? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues primero se debe tener un depósito aceptable para el usuario, que no debe ser demasiado alto y tampoco demasiado bajo para que ya no sea un incentivo. Segundo, la legislación debe acompañar y respaldar el sistema. Eso es un punto bastante importante. Y se debe desarrollar una red muy amplia y muy conveniente para el usuario final, para la recolección de esos envases, ¿no? Mientras más conveniente para el usuario, más altas las tasas de recuperación. Eso implica, por ejemplo, que los retailers o las cadenas de supermercados, todos deben formar una parte activa, participativa y colaborativa del sistema. De eso básicamente depende el éxito del programa, ¿no? Hay que tener en cuenta las condiciones particulares de un país como Uruguay. Por ejemplo, la participación del pequeño comercio. Después está el tema de que las condiciones, por ejemplo, en Montevideo no necesariamente son las mismas como en el interior del país. Hay temas de movimientos o mercados transfronterizos con Brasil y Argentina que también hay que tenerlos en cuenta porque se pueden escapar o más bien pueden entrar a devolverse envases de países vecinos que no han pagado ese depósito, ¿no? El sistema debe ser transparente, debe incluir elementos para el control de fraude porque es una realidad, es decir, sistemas de depósito, devolución y reembolso sin que alguien intente sacarle la vuelta al sistema, para decirlo así, no existen. Siempre va a haber el elemento del fraude y el sistema tiene que estar preparado para eso, tiene que estar listo para poder ser actualizado, o lo que nosotros llamamos future ready, de alguna manera listos para el futuro, incluso con códigos QR o unos desarrollos adicionales. Y la calidad y el manejo de la información, ¿no? Si uno se imagina un SDDR, esto atrás tiene unas exigencias muy altas en temas informáticos, porque finalmente se vuelve trazable cada una de las botellas y esto requiere de un manejo de información muy importante que debe ser transparente, debe ser de calidad muy alta y obviamente la integridad y la seguridad de los datos es sumamente importante. También es importante que no sea simplemente un copy-paste de un sistema europeo. Hay que tener en cuenta ciertos elementos locales y debe ser un sistema flexible que se puede adaptar en el tiempo. El sistema tiene que ser capaz de aprender de la información que uno obtiene y irlo mejorando, irlo desarrollando. Creo que Alemania es un ejemplo muy bueno en este caso, donde el sistema empezó con más del 90% de devolución manual y hoy en día es un sistema que es el 90% automático. ¿Eso qué significa? Que la devolución de los envases se hace a través de unos reverse vending machines, que son unas máquinas expendedoras donde uno deposita la botella, escanea el producto y de una imprime un voucher con el depósito que se puede usar, por ejemplo, en la compra en el supermercado, ¿no? Entonces ese punto es central, que el sistema pueda aprender. El sistema del día 1 nunca es igual al sistema después de 3 años, ¿no? Tiene que ajustarse y tiene que irse desarrollando e ir aprendiendo para que justamente el sistema sea lo más conveniente posible para el usuario final. Genial, qué interesante lo que me mencionabas. Y como para ir redondeando, me queda una pregunta todavía, que es ¿cuáles son las ventajas de un SDR en relación a la recuperación eficiente de los recursos? Bueno, por un lado, resultados instantáneos. En países de Europa se consiguen tasas de recuperación del 60 al 70% en el primer año, así como un dato importante.
El SDDR tiene cobertura nacional, no solamente se enfoca en, digamos, los centros urbanos, sino realmente llega a todas las partes del país. Después, la calidad de los materiales, al recogerse de manera selectiva estos productos, existe una menor contaminación cruzada en los materiales que se pueden recuperar, y esto aumenta su valor en el mercado y obviamente su potencial de ser usados otra vez en industrias primarias, y que realmente se logran implementar una economía circular real, donde en materiales como PET o aluminio se logra llegar a ese nivel de lo que se llama bottle to bottle, botella a botella, o lata a lata en ese sentido en el caso del aluminio, que también son obviamente elementos importantes. Y nuevamente la transparencia en el sistema, es decir, se obtiene información sobre los envases y sobre el comportamiento de los usuarios que antes no se tenían, y en ese sentido aporta mucho a la optimización del sistema y a la toma de decisiones. Genial, Daniel. Bueno, muchas gracias, la verdad ha sido súper interesante lo que nos has contado, un placer, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.